Pues vamos a continuar con nuestro servicio y después quiero que tengas un corazón dispuesto a escuchar esta palabra, porque el Señor quiere hablarnos, quiere hacernos entender que Él es nuestro único Salvador. Amén. Y así le entrego el lugar a nuestro pastor. Muchas gracias, Dios los bendiga. ¿Por qué no le doy una ofrenda de palmas al Señor? Amén. Que se escucha por cielo, amén. Donde está intercediendo el Padre por cada uno de nosotros. Así que le pido por favor, incline su rostro, cierre sus ojitos. Entremos en comunión con nuestro Padre. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Gracias por permitirnos, Señor, levantarnos una vez más de nuestro lecho. Levantarnos temprano, Señor, para adorarte, bendecirte, Señor, y pedir dirección, Señor, para lo que tú quieres que hagamos, Señor, en tu obra. Amen. Señor, te pedimos también, Padre bendito, que bendigas a tu cuerpo de esta iglesia, Señor. Bendigas a la casa pastoral, bendigas a cada uno de mis hermanos, bendice a nuestras familias, bendice a mis hermanos que se están conectándose por las redes sociales, Señor. Mándale, Señor, a tus ángeles, Señor, para que hagan vallados alrededor de sus hogares, Padre bendito. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, pues un día más, ¿verdad? Que se cumple, que Dios es maravilloso. Tomen su lugar, hermanos. Tomen su lugar. Hoy es un día maravilloso, ¿verdad? Para mí es muy especial. Amén, primeramente porque Dios me ha dado la oportunidad una vez más de estar en ese lugar, venir y hablar de su palabra. Y más en este precioso y maravilloso día. Amén. ¿Y saben por qué le digo? Porque Dios, en su momento, una fecha como el día de hoy, Él permitió que yo llegara a este mundo. Amén. Y eso, por eso estoy contento. Créame que desde que yo le sirvo al Señor, es la primera vez que me toca predicar de su palabra en el día de mi cumpleaños. Así que, dice el licenciado, ¿no? Gloria a Dios. Pero vamos a entrar a la palabra. ¿Qué le parece? Que a eso venimos. ¿Ok? La palabra que te traigo es: corre hasta que lo obtengas. ¿Ok? Nosotros en nuestras vidas seculares, en nuestras vidas cotidianas, creo yo que el mundo se mueve muy rápido. Amén. Creo yo que muchos de nosotros temprano nos levantamos y no nos alcanza el tiempo y corremos al baño a cepillarnos los dientes, a pintarnos los que se pintan. Amén. Otros corremos, salimos corriendo de nuestro hogar para poder llegar a tiempo y checar nuestra tarjeta, nuestro trabajo, porque de lo contrario nos quitan ese bono de asistencia. ¿A quién le ha pasado eso? Creo yo que la mayoría, ¿verdad? Y más en este tipo de ciudad que ya no cabemos, que hay mucho tráfico. A veces tenemos que tomar mucho más tiempos atrás para poder llegar con tiempo al lugar donde todo el mundo trabaja. ¿Eh? También hay otros lugares que también siempre andamos a las carreras. Amén. Como por ejemplo la madre de familia que siempre anda a las carreras para poder llevar a su niño a la escuela o su niña, ¿no? O sencillamente ir al supermercado porque no va a recibir visitas y siempre anda a las carreras. Por eso la predicación que te traigo hoy: corre hasta que lo obtengas. Y todo lo que te acabo de mencionar pues es parte de nuestras vidas cotidianas. ¿Y qué significa correr? Correr es un proceso complejo y coordinado que involucra a todo el cuerpo. Amén. Y cada ser humano corre de una manera diferente, pero en ciertos aspectos son generales de los movimientos de la carrera, de las carreras comunes. Amén. Y la palabra que te traigo hoy, quiero que me acompañe. Vamos a abrir con este versículo. Acompáñame, 1 Corintios 9. Ahora sí pongo atención con el número porque la predicación pasada sí me equivoqué. Lo reconozco y pido perdón ante todos. Dice que tenemos que pedir perdón, amén. Y así que yo pido perdón, me equivoqué en el número del versículo. Era 18 y no era 8. Así es que les pido mis disculpas. Bueno, pues en esta vez ya puse más atención y acompáñenme 1 Corintios 9, 24. De ahí vamos a iniciar, amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, amén. Y dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio. Correr de tal manera que lo obtengas. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nosotros como cristianos tenemos que correr de tal manera para poder obtener las cosas. Ya te puse un ejemplo. En nuestras vidas cotidianas, en nuestros trabajos, llevar a los niños a la escuela, ir de compras, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Pero aquí está hablando Pablo. Pablo sabía perfectamente bien que una carrera tenía un esfuerzo. Amén. Por ejemplo, cuando amanece, es lo que te acabo de decir, corremos a lavarnos los dientes, corremos para poder desayunar temprano, o a veces no podemos desayunar, a veces nomás agarramos parte de algo que podemos llevar para poder alimentarnos, o hacemos el lonche a la carrera, ¿no? Y cuando ya estamos en la calle, vamos corriendo, queremos rebasar, a veces provocamos choques, a veces asustamos a un peatón, ¿verdad? Porque a veces invadimos lugares, ¿verdad? Porque creo yo que todos nosotros en algo nos equivocamos, en algo cometemos un error. Y correr es parte del mundo. Y correr es parte de algo. Para poder obtener, siempre tenemos que andar a las carreras. Muchas veces vamos a lugares que dicen, están cosas a la venta y son los últimos que me quedan, y ahí vamos corriendo para alcanzar y poder obtener lo que queremos. ¿Cuántas veces nos ha tocado que buscamos una casa de renta, un departamento, y habla con la persona? Yo se lo digo porque yo lo vivo constantemente. Amén. Y me habla la persona y me dice, no, pues sí, la tengo disponible. Y voy para allá, pero me habla después otra persona, y que después la persona que me habló, cuando llega, ya la tengo rentada. Pero se vino corriendo. Amén. Pero es parte de un proceso. Amén. Te estoy hablando de esto con lo que el mundo hace con nosotros en nuestras vidas cotidianas. Amén. En 1 Corintios 9:24, aquí nos habla precisamente que tenemos que correr como un estadio, porque Pablo sabía que correr es parte de un esfuerzo. Si usted se pone a meditar, se pone a pensar, todo atleta, llámese como se llame, todo deportista, para poder llegar a esa corona, a ese trofeo, digamos así, tiene que pasar por muchos esfuerzos y muchos sacrificios, pero con la intención de adquirir una condición, ¿verdad? Nosotros no tenemos que correr para poder obtener todo lo que mencioné anteriormente, sino que tenemos que correr tratando de enseñar a nuestros jóvenes. La carrera que nosotros, usted y yo, debemos tomar es correr, pero en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Hace rato estábamos evangelizando, y créanme que la mayoría de la gente no quiere nada saber de Dios. Y nosotros como cristianos debemos correr no para las cosas del mundo, sino para las cosas de Dios. ¿Y de qué manera podemos correr? Precisamente instruyéndonos, practicando y meternos en el ejercicio en la palabra de Dios. En Juan 5:39 dice que tenemos que escudriñar las escrituras, son las que nos van a enseñar, son los que van a instruir, son los que van a dar dirección. Y el meternos en la palabra quiere decir que estamos adquiriendo conocimiento. Para mí sería tener condición en la palabra, resistencia, porque la palabra de Dios dice que Satanás, el enemigo, anda como león rugiente, queriendo devorar. Y nosotros tenemos que tener esa condición, porque cuando se llega a ese tipo de malas manifestaciones, créame que a lo primero que va a querer pegarle es a nuestra familia, a nuestros hijos. Por eso nosotros tenemos que correr. Tenemos que correr no de la manera literal como Pablo lo especifica aquí en 1 Corintios 9:24, que tenemos que correr como un estadio, sino tenemos que correr, entre más se alimente en la palabra de Dios, más conocimiento adquiere en su vida. No sé si me está entendiendo, pero esa es la intención de que Dios quiere
Porque, mire, hay muchos atletas en el mundo que hacen competencia. No sé si a usted le ha tocado ver carreras que se hacen a niveles nacionales. Y hay personas que sí compiten por participar. Gloria a Dios por eso. Pero se quedan a medio camino. Pero el verdadero hombre que se capacita, entrena y adquiere resistencia, pues se lleva un premio, ya sea el primero, segundo, tercer trofeo, tercer lugar. Amén. Pero en nosotros la resistencia es para enseñarle a nuestros hijos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y una de las cosas es que tenemos que enseñarles a nuestros hijos, tenemos que transmitirles a nuestros hijos, porque muchos de nuestros hijos, a lo mejor tú estás empezando en el nuevo evangelio y te han de preguntar, ¿y esto qué? La palabra de Dios dice que para el mundo nosotros estamos locos, y créeme lo que sí es cierto, porque yo a veces me pongo a danzar, me pongo a hablar solo, inclusive mi esposa ha dicho, ¿qué dijiste? Vengo orando solo, vengo orando con el Señor, amén. Y me pongo a hablar, pero como decimos nosotros, tuve un pensamiento en voz alta. Amén. Pero yo estoy trabajando constantemente, trato de esforzarme. Yo sé que no soy perfecto, pero desde el día que el Señor rescató mi vida, yo sentí que esa era la gran diferencia. Esa era la gran diferencia, que yo me tenía que esforzar, ya no por las cosas del mundo, porque las cosas del mundo solamente me llevaron a dolor, a tristeza, enojo, divorcio, pérdidas, desilusiones, vergüenza. Todo eso me trajo al mundo. Pero cuando yo entendí que yo era parte de un proceso para Dios, el cual no puedo ver, pero sí puedo sentir, mi vida empezó a cambiar. Todo empezó a dar un giro de una manera sobrenatural. A pesar de que yo estaba solo, me sentía solo, el Señor se encargó de ponerme alguien que me estuviera jalando las orejas, que es mi esposo. Amén. Y eso para mí es una gran bendición. Y eso quiere decir que vamos creciendo, vamos avanzando, porque vamos corriendo en el Evangelio. Amén. Y teniendo, llevarle la palabra a nuestros hijos, guiarlos por la palabra de Dios, tenemos que llevarlos con un verdadero ejemplo principal para nuestros jóvenes. Y el gran enfoque principal es Jesucristo. Es Jesucristo. Amén. Porque, mire, acompáñame en Éxodo 13:14. En Éxodo 13:14, cuando Dios empieza a liberar al pueblo de Israel de Egipto, fíjese bien lo que preguntan los hijos a los padres. Y dice así: y cuando mañana te pregunten tus hijos diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó de mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas fuertes? Y muchas veces nuestros hijos se dan cuenta de lo que está pasando, pero no encuentran una explicación a lo que está sucediendo. Pero cuando usted abre la puerta de su corazón y se lo da a nuestro Señor y le dice, Señor, ven, porque ya no quiero ser el mismo, ya no quiero volver atrás, ya no quiero regresar a la tristeza, ya no quiero volver al enojo, ya no quiero volver al rencor, a odiar. Y Dios empieza a liberarnos, como lo hizo en aquel tiempo con aquel pueblo, que Dios sabía que era un pueblo rebelde, era un pueblo que de dura servicio, era tremendo, vaya. Por eso llegará el momento que nuestros hijos, y creo yo que a estas alturas muchas veces nuestros hijos, mamá, ¿y qué es esto? O papá, ¿para qué es esto? Y una de las cosas que tenemos que tener en conciencia es de que nosotros, en un momento dado, usted y yo hemos sido liberados de cualquier obstáculo, de cualquier problema. Por eso es que debemos de enseñarles a nuestros hijos que debemos correr la gran batalla, correr la milla extra. Tenemos que inyectar tiempo y enseñanza para nuestros jóvenes, para que aprendan hacia dónde deben de correr. Juan 14:6 dice muy claramente: porque yo soy el camino, la verdad y la vida.
nadie va al Padre si no es por mí. Porque el camino ancho, dice la palabra, que eso nos lleva a las concupiscencias de la carne, nos lleva a la perdición. Pero sin embargo el camino, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y eso es lo que nos lleva a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Que se escuche ese gozo. Amén. Ya se nos había comentado que el apóstol Pablo sabía que era una competencia y cómo tener que ganar para recibir un premio. Creo yo que nosotros, trabajando dentro de una empresa, hacemos hasta lo imposible para que nos den un reconocimiento. Yo he sabido que dentro de una empresa, entre más te desempeñas, más haces, más te manifiestas en tu labor, te llega un reconocimiento. O sea, sencillamente es tan así, tan palpable, tan sencillo, que el hombre, bueno, no quiero generalizar, pero nosotros como seres humanos a veces somos conformistas. Y alguien porque te diga, te felicito, mira, trabajaste muy bien, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Y cómo te sientes? Te motivas, ¿verdad? Pero imagínate que tú te esfuerces y corras la milla extra en las cosas de nuestro Señor Jesucristo y empieces a trabajar, empiezas a evangelizar, empiezas a meterse en las cosas del Señor y que diga el Señor, wow. Por ejemplo, le digo como testimonio, hoy a mí en la mañana me sorprendió uno de mis hermanos, no voy a decir nombre. ¿Y sabe por qué? Porque acudió al llamado. No lo hizo por mí. Yo estoy seguro que no fue por mí, ni por la pastora, sino el llamado de aquel que le está llamando a ser libre. De una manera u otra, sé que el Espíritu Santo le empezó a manifestar o a retribuir. ¿Sabes qué? Déjeme decirle que Dios ya lo escogió para que usted sea un buen atleta y emprenda una verdadera carrera. No estoy hablando literalmente, estoy hablando espiritualmente. Aquí en este lugar es el inicio para poder seguir a correr, para poder llegar a la batalla. ¿Me está entendiendo? Ese es el propósito de Dios. Mire, porque en una competencia participan muchos, pero pocos serán los que llegan a la meta. Muchos vamos a querer y muchos tendremos emociones. Sí, pastor, yo quiero ir, yo quiero participar. Mire, cuando realmente hay necesidad de más músicos, necesitamos personas que sean valientes y pasen al frente a ayudarnos a abrir un servicio. Cuando realmente necesitamos apoyarnos como iglesia. Aquí debemos iniciar la gran carrera, porque cuando usted dé un paso, se va a ver la diferencia del ayer al hoy. ¿Me está entendiendo? Por eso muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mire, acompáñenme en Mateo 22:14. San Mateo. Un amén. Gloria a Dios. ¿Y a su nombre? Gloria. Amén. Gloria a Dios. Estoy contento, amados hermanos. Estoy muy contento. Y no porque Dios haya puesto en mi camino estar en este lugar, sino porque Dios me permitió un día más de vida. Amén. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, San Mateo 22:14. Siempre soy el viento, pero gloria a Dios. 22:14. Y dice así: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Le voy a hablar con todo respeto y con todo el amor de Cristo. Somos muchos en este lugar, pero ¿cuántos participamos para la obra de Dios? Es importante trabajar como un cuerpo de Cristo. A nosotros se nos encomendó estar al pendiente de esto. Y se lo digo y lo reconozco, como se lo he dicho al pastor Espinosa. Yo aquí estoy creciendo, amado hermano. Y para mí, la familia Espinosa, para mí es una gran bendición. Y cada uno de ustedes, para mí también ha sido una gran bendición. ¿Saben por qué? Porque si no estuvieran ustedes, pues estuviera hablando solo.
Y si no estuviera yo y estuvieran ustedes y no estuviera el pastor Espinosa, Josué, créanmelo que no estuviera aprendiendo. Me estuviera dejando llevar nada más por una emoción. Por eso debemos emprender una carrera juntos. Una carrera, un maratón, no es de uno solo. No se hagan como yo. Yo llegué a ganar primer lugar, sí, porque por el único que corría, ¿verdad? Pero realmente en la vida real, en mi vida, yo competí muchas veces, me gustó mucho el atletismo, así como me ven chaparrito y panzoncito, llegué a ganar primeros lugares. Amén. Para honra y gloria de Dios se lo digo. Y recuerdo que un día dentro de las Islas Marías corrimos en mi categoría, en ese entonces yo tenía 52 años y me tocó ser el primer lugar. Y yo ya brincaba, pero ¿saben por qué me andaba gozoso? Porque cuando iba a mitad de camino sentí que desmayaba, sentí que me fatigué, sentí que me cansé. Y yo dije, Señor, si tú me mandaste a ser tu hijo y me metiste en esta enseñanza, dame la fortaleza que necesito. Pues no te miento, yo no sé de dónde me salió tanta esa condición. Eso es lo que usted y yo tenemos que buscar, la verdadera condición para poder estar firmes cuando el enemigo quiera hacer sus estragos dentro de nuestra familia. Amén. Al competir, el principal objetivo es llevar a la meta, es llegar a la meta en primer lugar y recibir el mayor premio, ¿verdad? Creo yo que ya sea ciclismo, sea voleibol, sea natación, sea el área que usted quiera. Amén. ¿Y cuál es el verdadero propósito cuál es el verdadero propósito de hablarte sobre este tema? Pues es sencillo, que no tenemos que correr que no tenemos que correr para el mundo, sino para Cristo. Mire, cuando nosotros corremos para el mundo, mire, acompáñenme, Efesios 4:22. Efesios 4:22. Cuando nosotros corremos para el mundo, esto es lo que nos empezamos a jactarnos, a vanagloriarnos, empieza a llegar la vanidad, empieza a llegar la avaricia. Amén. Y esto es lo más importante, que nosotros como cristianos correr bajo la cobertura de nuestro Señor, la carrera, para poder obtener el premio mayor, que es el galardón incorruptible. Lo primero que debemos de hacer, dice así, 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué les digo esto? ¿Cuántas veces hemos visto dentro de nuestros familiares jugando un fútbol, ganan un trofeo, ganan una competencia, un torneo, no sé cómo le llamen, y traen un trofeo grandote y posteriormente vienen y se gozan y empiezan a embriagarse, al rato se andan agarrando de golpes y el trofeo a fin de cuentas termina destruido? 2 Corintios 7:10, acompáñenme, 2 Corintios 7:10. ¿Por qué les digo esto? Porque la palabra de Dios dice así, 2 Corintios 7:10: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Cuando usted y yo iniciamos una carrera, es porque Dios ya nos tomó de lo más vil y más despreciado. Ya conoció en el lugar que usted estaba. ¿Cuántas veces hemos clamado al Señor y decido, Señor, sácanos de este problema, que ya estoy cansado? Mire que mi vecino cada rato constantemente me está hablando y diciéndome de cosas, o ya no aguanto en mi trabajo. Pero ¿sabe qué? Cuando usted abre su corazón y le dice al Señor, es con la intención de que Dios obre en su vida. Por eso dice que, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Y qué quiere decir? Porque cuando usted estaba enojado, se arrepiente de haber ofendido a su prójimo, se arrepiente de haber blasfemado contra aquella persona, su patrón, su hermano, su amigo, su primo, su esposa, no sé con quién. Pero cuando usted busca del Señor, el Señor tiene el propósito de Él, dice porque tanto amó a Dios al mundo, que mandó su Hijo unigénito para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, o sea, la salvación. ¿Me está entendiendo?
¿Sí me está entendiendo? Yes. Denle una ofrenda de palmas al Señor, amén. Pero viene lo más importante, de que hay que tenemos que arrepentirnos por nuestros actos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por el árbol, por su fruto se va a conocer. Yo sí estoy corriendo una milla, por lógica, si estoy corriendo literalmente, ¿cómo se va a dar cuenta que yo estoy corriendo? Porque voy sudando, ¿verdad? Voy cansado, voy agitado. Pero si usted está corriendo dentro del camino del Señor, dentro de la cobertura del Señor, ¿cómo se va a dar cuenta usted que está corriendo esa carrera? Pues muy fácil, porque de la abundancia del corazón es lo que habla su boca. Cuando usted va corriendo en el camino y que ya va aprendiendo, se va adquiriendo condición en el área espiritual, pues usted ya empieza a hablar de la palabra. Es como un niño que está empezando a hablar: mamá, papá, dame, quiero comer, ¿verdad? Así nosotros mismos empezamos a hablar la palabra y empezamos a desarrollarlo, porque empezamos a correr esa carrera, tenemos un inicio, pero el galardón allá nos está esperando, como el hijo pródigo, con los brazos abiertos. Y luego sigue diciendo: pero la tristeza del mundo produce muerte. Pero la tristeza produce muerte. Es triste saber que muchas personas dicen: yo creo en Jesucristo y por fe voy a lograr esto, y por fe voy a hacer esto, y yo creo en Cristo, sí, creo en Dios, pero nada más tiene una pérdida, ya sea de esposa, lo primero que hace es se depriva de su vida. Tiene una pérdida de un empleo, trabajo, algo monetario, se depriva de su vida, porque entró en la tristeza del mundo. ¿Y quién está en el mundo si no es mismo Satanás, el príncipe de las potestades, el que anda rondeando a nuestros hijos, a nuestra vida personal, nuestro trabajo, nuestros compañeros? Por eso, si se dan cuenta, constantemente tenemos pruebas, porque nosotros ya fuimos separados del mundo, del mundial, para llevarnos a la carrera de Cristo. Y seremos cansados, sí, a veces nos fatigamos y nos cansamos. ¿Quién se ha quedado, cuando está leyendo, se queda dormido? Ese es un cansancio, pero está dentro del amor de Cristo. Amén. Porque todo el propósito es de parte de Dios. Mire, acompáñenme a Filipenses 2, 12 al 13. 2, 12 al 13. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él es el que nos fortalece, Él es el que da, Él es el que quita, es el que provee. Cuando usted se empieza, toma la decisión de empezar la nueva carrera, tomando la milla extra que le decimos mucho nosotros, el Señor empieza a fortalecernos, nos empieza a dar conocimiento, nos empieza a dar sabiduría, empieza a darnos discernimiento en su palabra, y es como empezamos a desarrollar un texto, no sé, pero el Señor nos utiliza como un vaso para su obra. Amén. Pero en fin, todos quieren correr para recibir. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos recibir un premio en este momento? Amén. Yo primeramente, porque ese happy birthday tuyo, esperando, pero yo no soy de ese tipo de persona, la verdad. Yo me siento halagado, me siento bendecido por estar en este lugar, y más en este día, porque el Señor permitió que haya llegado a esta edad. Amén. Y por mí quisiera recibir premio, pero el mejor premio, ¿sabe cuál es? Es que sigo vivo cuando realmente merecía estar muerto. Y por gracia soy salvo. Y por gracia estoy en este lugar. Y por gracia tengo toda esta familia que son ustedes. Porque ustedes son mis hermanos en Cristo. Dice la palabra de Dios: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo le habla a su iglesia. Pero dice, muchas veces queremos recibir el premio, pero no lo logramos porque no tenemos a Cristo en nuestro corazón todavía.
Pero cuando usted tiene a Cristo en su corazón, Dios se empieza a manifestar de una manera u otra. Créame que la carrera que usted inicie en el nombre de Cristo, por eso Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagáis, ya sea de hecho de palabra, hacedlo todo en el nombre de Cristo. Porque Cristo es el que va enfrente de nosotros. Cristo es el que está abogando ante el Padre para cada uno de nosotros. Sea la necesidad que usted tenga, Dios siempre estará con nosotros y jamás nos va a dar la espalda. Por ejemplo, tenemos una persona, si tenemos una persona discapacitada, o a lo mejor creemos que esa persona no puede ser campeón. Hay personas que andan en sillas de ruedas, andan en muletas, y ya por el simple hecho del aspecto como lo vemos, creemos que no puede salir adelante, que nunca va a poder recibir un premio. Pues estamos equivocados. ¿Sabes por qué? Porque ahorita en la actualidad hay personas discapacitadas que son reconocidas mundialmente por haberse esforzado y haber adquirido condición, y han ganado un primer lugar. Los mexicanos no se digan, colombianos también no se digan, y todas las partes del mundo hay personas así. Pero nosotros en Cristo tenemos que buscar ese gran premio, y el gran premio es el galardón. Amén. ¿Sí sabe lo que es un galardón? ¿Sí? Es una corona de olivos, ¿no? Algo así. Es un premio, una corona. Y dice, mire, tengo un ejemplo que me puse a meditar anoche. Dije, Señor, pues tú eres maravilloso y tú nos haces campeones. No importan las condiciones que usted se encuentre en ese momento. Que diga, es que no puedo caminar, o tengo flojera de ir me siento perezoso para poder ir a la iglesia. Pues yo tengo un ejemplo muy hermoso. Mire, acompáñeme en San Juan 5:1. San Juan 5:1. Y aquí está hablando del paralítico de Bethesda. San Juan. Un amén cuando esté ahí, amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Fíjese nada más, 38 años. ¿Cuánto tiempo tiene usted con ese problema batallando? ¿Será nuestro carácter? ¿Será nuestra manera de conducirnos? ¿Será el problema de nuestros hijos, del esposo, la esposa, del trabajo? Y luego sigue diciendo en el 6: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Santo Padre, ¿quieres ser sano? Y le dice en el 7: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era de día de reposo aquel día. Dígame, ¿no fue un campeón? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? ¿Cuánto tiempo duró su carrera para poder que llegara a Jesús y le dijo: ¿quieres ser sano? Pero él creyó, él se metió en la fe, que es la carrera en Cristo Jesús. Amén. Él fue todo un campeón. Porque ¿qué es la resistencia? Es la capacidad de mantenerse en la carrera hasta llegar al objetivo. ¿Y cuál es el objetivo?
pues es llegar a la presencia de Dios, a Cristo, para que haga la diferencia. Porque usted cuando vaya caminando por ahí, ya no lo van a ver como el hermano enojón, ¿verdad? El hermano que le gusta nomás mandar, sino así, wow, qué cambio tan drástico. ¿Y sabe por qué? Porque la carrera lo va a cansar y lo va a transformar en su corazón, en sus pensamientos y sobre todo en sus pasos. Tener resistencias es mantener en la brecha del Señor, porque hay dos tipos de carreras. Mire, en San Juan 7, 13 y 14 está la puerta ancha y la puerta angosta. Dice, entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La intención de la carrera, amados hermanos, pues es obtener una corona, un premio. Y creo yo que como padre de familia, madre de familia, creo yo que la mejor recompensa, el mejor premio es la restauración de nuestros hijos. El mejor galardón que puede recibir usted y yo, amado hermano que está en las redes sociales, es recibir la sanidad de cualquier familiar. ¿Y sabe qué? Entre más se meta en la carrera del Señor, como dice Paulo, como la carrera que aquel que se mete en el estadio corriendo, que son varios, a ver quién va a llegar al primer lugar, pues tome ese lugar, amado hermano. Solamente que vea, métase, sumérjase en la palabra de Dios y créame que Dios no se queda con nada. Y en la fin del camino Él le va a entregar ese gran premio que usted desea, a su hijo sanado, a la restauración de su matrimonio, a su buen trabajo, su hijo en drogadicción, su esposo en alcoholismo. Eso es lo que Él quiere, porque lo que no tenemos resistencia, no podemos llegar al camino, nos vamos a quedar a medio camino. Las emociones nos ganan, amado hermano. ¿Y sabe cómo se puede demostrar? Esfuércese y sea valiente, levántese en la mañana, levántese y diga, ¿sabe qué? Yo voy a ir a participar. Hay que perder el temor, tiene que estar en ese lugar. Yo, ni el pastor, ni la pastora, ni todos los que han pasado a este lugar iniciaron enseñados. Dios los tiene aquí para que emprendan una nueva carrera, y eso es en Cristo Jesús. Bueno, me despido de las redes sociales. Bueno, perdón. Si nosotros permanecemos en la carrera, tenemos resistencia, porque nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Es porque Dios nos ha hecho promesas en el cual seremos campeones. Aunque tengas lesiones en tu cuerpo, tengas problemas en tu corazón, estés lastimado, estés herido, o en tus emociones, yo no sé qué propuestas hayas recibido en tu vida que te han hecho sentir maripositas, te hayan sentido contenta, a lo mejor te hicieron ilusionarte, pero tú realmente no puedes saber realmente si es una carrera verdaderamente de parte de Dios. Primera de Juan 4:1 dice que tenemos que saber si los espíritus realmente son parte de Dios, porque hay espíritus inmundos que se disfrazan de luces, que nos quieren engañar, amén. Por eso Cristo, y si nosotros tenemos en Cristo Jesús, Él va a ser nuestro mejor galardón. Mateo 5:12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Y mantenernos con resistencia llegaremos a la meta. Filipenses 3:14, prosigo, dice así la palabra, prosigo a la meta, al principio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Creo yo que todos queremos tener un premio, la verdad. Yo en lo personal, yo también quiero tener un premio. ¿Y sabe cuál es el mejor premio que yo deseo y le pido al Señor? Que me dé sabiduría para poder saber expresarme, que me dé sabiduría para poder saber hablarle, porque no es igual platicarle a una congregación, predicarle a una congregación, a irme a un centro de rehabilitación. Es mucha la diferencia. Por eso muchas veces tartamudeo y me pongo nervioso,
y es normal. Pero yo soy el que debo ser la diferencia. Yo soy el que tengo que esforzarme. Yo soy el que tengo que poner el ejemplo para que otros se animen. Así que yo te invito, amado hermano, que estás conectados en las redes sociales, métete a esa carrera, a esa milla extra, corre, y que Dios te dé esa fuerza, esa fortaleza, para que puedas recibir ese gran premio, ese gran galardón, y que se manifieste dentro de tu familia. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente y maravillosa tarde y bendecida tarde.